Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de En Contacto con Cooper Vision, un podcast dedicado para ustedes y la comunidad de profesionales de salud visual en América Latina. Y en esta ocasión, con el gusto, en verdad, de tener un invitado que conozco hace mucho tiempo, pero que vamos a destinar algunos minutos para conversar algunos puntos de vista y demás. Nuestro invitado, el doctor Carlos Palencia. Gracias, Carlos, por destinar este tiempo y poder estar aquí con nosotros. Él es un experto, él es un líder que ha tenido amplia experiencia en la industria de la visión, en la industria de lentes de contacto, lentes oftálmicos en América Latina. Yo podría equivocarme, Carlos, pero tengo una visión, un optómetra formado en la Universidad de La Salle, Colombia, ha vivido, ha ejercido en Colombia, ha vivido y practicado en Chile y en México y en muchos países de América Latina. Así es que indudablemente tenemos a un líder y una persona que tiene la visión para compartirnos su experiencia y algunos conceptos para compartir. Carlos, en verdad, bienvenido. Estoy con el gusto de poder estar aquí. Ricardo, gracias por la invitación. Me siento honrado por estar aquí. Para mí es un placer compartir esta mesa contigo. Nos conocemos hace muchos años y tal vez la experiencia que hemos tenido y que se ha tenido a través de 35, 40 años de carrera pueda servir a las nuevas generaciones un poco para darles una perspectiva de lo que el mercado óptico nos puede. Indudablemente. Si fuese el caso donde tú nos narras un poco en resumen sobre tu desarrollo profesional, ¿qué nos dirías? Yo hice como algún resumen, pero cuéntanos un poco más para hacer la introducción y que la gente sepa. Yo quizá hace, 18, 20 años tuve la oportunidad de estar en Chile y por allá me dijeron, ahí viene el profesor Palencia. ¿Conoces al profesor Carlos Palencia? Dije, bueno, que sí. Entonces, hay mucho de más y estoy seguro que en otros sitios has tenido la oportunidad de interactuar, de compartir con colegas, ¿no? Sí, mi carrera, una vez graduado de optometría de la Universidad de La Salle, se inicia en Chile. Trabajé en el área de servicios profesionales de Bausch + Lomb. Mi función en esa época era preparar contactólogos después que ellos terminaban una carrera de óptica en un instituto que se llamaba Instituto Infomet. En Chile no había contactólogos, había 4 o 5 contactólogos y empezar a preparar a nuevos profesionales para desarrollar el mercado chileno. La verdad, sí, esa fue una labor muy interesante que se realizó por 5 años y medio aproximadamente. Se hacía un posgrado y logramos llevar al mercado cerca de 120 contactólogos que facilitaron la expansión en ese momento de las cadenas de óptica existentes y generando centros de adaptación de lentes de contacto, la introducción de nuevos productos en el mercado y empezó a desarrollarse un mercado que en este momento ya es un mercado bastante grande, que ha crecido mucho a nivel de segmentos y que tiene una especialización interesante. Posteriormente me trasladé a Miami en la oficina de Bausch + Lomb Lamex, donde estuve encargado del área de mercadotecnia, estuve como marketing para Latinoamérica, para lanzamiento de nuevos productos, entre ellos estuvo Soflens y Renault en su momento. De ahí, cuando Bausch + Lomb vende el negocio de Ray-Ban, soy trasladado a México como director del área de exportaciones. Perfecto. Ahí manejábamos todos los países de exportación donde tenía distribuidores Bausch + Lomb y que eran más o menos 17 países y cubríamos toda la región latinoamericana. Posteriormente, ahí ya hago el paso a Carl Zeiss Vision, donde trabajé 15 años como director general. Desarrollo de mercado. Un mundo diferente, ¿no? Un mundo diferente. Lentes de contacto a oftálmicos. Correcto. Fue un paso interesante porque se abría un panorama muy diferente de lo que era el mercado. Empiezas a entender el mercado mexicano, cómo funciona y vamos desarrollando la marca de Carl Zeiss. Posteriormente paso ya a otro segmento que es el de trade a través de Opticalia, donde estuve un par de años tratando de desarrollar la marca en México bajo un concepto un tanto complejo. Y ya en esta parte de mi vida profesional estoy dedicado más al negocio personal, donde estoy de socio de una distribuidora.
Entonces estoy tomando como otro enfoque diferente de lo que es el mercado, entendiendo un mercado que muchas veces como corporativo internacional, como casa matriz internacional, no se percibe. Entonces en estos 3 años y medio he aprendido muchísimo del mercado mexicano y otra percepción y otra visibilidad diferente. La visión que has tenido, por ejemplo, para formando y apoyando a formar diferentes profesionales de la salud, desde el apoyo que la industria brinda a instituciones y estando cerca con ellos y bueno, conociendo todo. Es por eso que justamente me parece que tu opinión, la visibilidad que puedas tener en eso es muy diferente a la que algunos otros pudiésemos tener. Y eso es el respeto y el valor que creo. Así que fabuloso. Pero vamos a plantear simplemente, ¿qué fue lo que te llevó me estoy regresando, ¿qué fue lo que te llevó de la parte de formación y no tomar un camino solo de atención paciente, clínica o algo, sino hacer un cambio hacia la industria o algo así? En resumidas cuentas, ¿cómo hace ese cambio? ¿Por qué diste hacia allá? La verdad es que fue un proceso muy interesante porque del área de servicios profesionales, de enseñanza, uno de los puntos que yo siempre he revisado y he discutido con mucha gente en referencia a la optometría es que la formación comercial, ¿sí? Administrativa, comercial, de negocio que tiene el optómetra no es buena. Entonces dije, bueno, hay un área de oportunidad impresionante y en ese momento pensaba, bueno, ¿cuántos optómetras están trabajando en áreas comerciales de las multinacionales de cualquier tipo en Latinoamérica? Eran 2, 3 personas. Dije, bueno, ¿por qué no estamos utilizando la optometría hacia una función comercial, administrativa, de desarrollo de negocio que sea interesante, que tiene un potencial enorme y que no está siendo explotado? Es decir, la optometría no es solamente una refracción, una detección, sino abarca muchas partes. Entonces empecé a prepararme en el sentido de estudiar. Hice algunos cursos en Chile, en la Universidad de Chile, hice algunos cursos de marketing y empecé a tomarle un gusto al área comercial muy grande, y de ahí ya seguí evolucionando. ¿Por qué? Porque creo que ese desarrollo ha permitido crecer dentro del segmento del mercado óptico, ha permitido desarrollar muchos profesionales con mejores características de todo tipo, es decir, hacer un profesional más integral. Fabuloso. Sí, y a mí incluso me tocó poder ver, no solo en lanzamientos de productos, sino en presentaciones de apoyo. Así que tuviste la oportunidad de viajar por muchos países de América Latina, claramente, de brindar conferencias, cursos y demás, de estar en algunos podiums con algunos otros speakers internacionales. ¿Hay alguna anécdota que recuerdes que te haya impactado, que te haya retado, pero que digas, vale la pena porque pues la optometría latinoamericana también tiene con qué ponerse ahí? ¿Hubo alguien, no sé, algún internacional? Yo sé que hay muchos. Tenemos poco tiempo para eso, pero mira, yo recuerdo mucho dos experiencias que me marcaron mucho. Una fue un oftalmólogo en Argentina, en donde fui a dar mi primera plática. Era un taller de tóricos de 2 horas. Y en esa época se manejaban las diapositivas. Sí. Muchos de ustedes no tendrán ni idea qué es una diapositiva, pero bueno. Y en el momento en que le entregué los carretes a la gente de audiovisual, se le cayeron. Y eso fue y él nunca me dijo, y colocó las diapositivas como pudo. Cuando hacen mi presentación, mi primera charla en un congreso grande, y encienden el proyector, veo la primera imagen y ya iba prácticamente en la mitad de la plática mía. Entonces, de 2 horas se redujo a 45 minutos mi presentación. Hicieron un break de 1 hora y media. Fue terrible porque quedé muy frustrado. Estaba tremendamente frustrado por la situación. Terminó y se me acercó un oftalmólogo de apellido Rodríguez en Argentina, que me dijo, ¿tu primera charla? Me dijo, sí. Le digo, sí, creo que será la última. Dijo, no te preocupes, sigue adelante, nunca descuides tu material, siempre está pendiente, y si no,
me dijo una frase importante. Nadie sabe de lo que tú vas a hablar. Eso. Y eso se me grabó. Y eso se lo he pasado yo a mucha gente que ha trabajado conmigo, donde le he dicho, no estés nervioso. La única persona que sabe lo que vas a presentar eres tú. Y la otra persona que también me marcó mucho fue el doctor Brian Holden, que en paz descanse. Tuviste oportunidad de conocer, de Sí, compartir fui miembro con Brian de los Holden. primeros miembros de IACLE de Latinoamérica. Yo tuve esa oportunidad, saqué mi fellowship en Caracas hace un montón de años cuando trabajaba para Bausch & Lomb. Y Brian Holden para mí era una inspiración, ver sus pláticas, ver la forma como manejaba a la gente, verlo a él fuera del ámbito profesional de charlas, de enseñanza, en algún espectáculo en Chile. Lo conocí la primera vez, fuimos a un show de música típica chilena, de baile chileno, de la cueca, etc. Y él tenía 2 palabras, que era amigos y cerveza. Era lo único que manejaba en español. Australiano, ¿no? Sí, obvio. Entonces, para mí el doctor Brian Holden fue un modelo a seguir muy importante y creo que marcó a mucha gente en el mundo entero. Entonces, tuve el placer y el honor de trabajar, de aprender con él, de estar estuvimos en varias reuniones de IACLE, estuve en la Universidad de Waterloo, estuvimos en muchos sitios trabajando con IACLE para cuando estaba empezando a formarse todo el proceso de educación que ya es vigente en Latinoamérica. Wow, sí, no, yo creo que ahí hay muchas anécdotas y apegado con gente de esa trayectoria o que son modelos a seguir indudablemente, ¿no? Y entonces yo, pues como estoy ubicando las épocas de enseñanza, de lentes de contacto, de educación, etcétera, quisiera preguntarte, o sea, que nos remontemos a eso. No es un tema del todo técnico, sino simplemente, pues, te tocó ver, migrar de lentes de hidrogel de silicona, y hoy, pero, ¿qué innovación realmente, o qué innovaciones pudieras mirar atrás y has visto que las empresas, que la industria de lentes de contacto hoy puede ofrecer o ha venido ofreciendo para los adaptadores, ¿no? Mira, yo creo que el cambio del lente tradicional, ¿sí? De hidrogel de silicona, cuando lanzan el lente desechable, fue un impacto realmente importante. Yo estaba en Chile precisamente cuando Johnson & Johnson lanza el AccuView. Fue un boom impresionante, hicieron un trabajo excepcional de posicionamiento de producto con los oftalmólogos en Chile, ya que la optometría es una práctica ilegal, o era una práctica ilegal en su momento. Ese fue como un primer rompimiento que se dio, la introducción y el ver cómo se reaccionaba, qué iba a pasar. Todas las demás empresas reaccionamos de maneras diferentes, se lanzaron productos, en el caso de Bausch, como el Sequence, etcétera, y empieza una carrera por desarrollar el mercado de lentes desechables, pero ese impacto inicial fue realmente fuerte. También los cambios que ha habido en la industria de adquisiciones, de fusiones de empresas también han tomado por sorpresa. El caso de Wesley Jessen cuando se fusiona con Ciba Vision en ese momento, después el paso a Alcon, etcétera. Todo ese tipo de situaciones. Todos han experimentado algo. Sí, el cambio de sistemas de fabricación de lentes de contacto, de comercialización, de tiempos de uso. Cuando se lanza el de 30 días de uso continuo y no es bien aceptado por el profesional y se cambia un posicionamiento semanal. Es decir, todo ese tipo de situaciones creo que han marcado una diferencia enorme en lo que es el mercado. Actualmente, pues bueno, ya tenemos la parte de lentes esclerales, es otro punto interesante, importantísimo, todo lo que es control de miopía. Entonces, se están generando nuevos procesos de fabricación, el lente oftálmico, el lente digital, ya tenemos lentes digitales con inteligencia artificial. Wow. Entonces, ya existe un conjunto de productos que requieren que el profesional se prepare. Sí. Si un profesional no se prepara, se lo va a llevar el mercado. ¿Por qué? Porque esto está evolucionando de una manera impresionantemente rápido. Sí. Hace 30 años, el lente desechable vino el reemplazo mensual y era un proceso un tanto más lento. Desde el lanzamiento de los lentes digitales Freeform a nivel de lente oftálmico,
se ha empezado a acelerar de una manera todo. El mercado de lentes de contacto está cambiando, se está yendo a diario. México no evoluciona todavía el lente diario, ya tenemos países como Argentina, que tiene una mayor penetración de lentes de contacto, de desechable diario. En Europa ni se diga. Y nosotros seguimos todavía pensando en el lente anual, en el lente de... Entonces, ¿qué veo yo? Que hay una evolución muy rápida y que el profesional necesita adaptarse a todos estos cambios que se están dando y prepararse. Sí. Porque esto va muy rápido. Totalmente. Entonces, o sea, la industria claramente ha tenido sus avances, cambios, las opciones que justifican brindar mejores productos, innovación, pero tienen que ir acompañados de un especialista que los domine, que los recete acorde a las necesidades de cada paciente. Eso está haciendo. Entonces, hay un tema de educación que, bueno, vamos a irlo hablando, entendiendo cuál es tu visión, pero hablando de la industria, tal vez hay muchas cosas que han hecho bien o que se han hecho bien, y tal vez hay otras que no necesariamente se han hecho tan bien. Si tú identificaras que la industria, hablando pues en general, ¿no? Llámese lentes de contacto, llámese de oftálmicos, ¿qué es lo que tal vez no han hecho bien? Pues dándoles como un área de oportunidad o alguna cosa así. Si se tuvieran que reiniciar, ¿qué cambios serían ahí? Mira, yo creo que no es que se hayan hecho cosas mal. Lo que pasa es que las mismas necesidades de la industria se adaptan. Sí. Siempre tenemos una meta numérica, tenemos un objetivo de ventas específico. ¿Qué pasa? Yo creo que en general se ha descuidado un poco a la óptica independiente. Muchas de las industrias, tanto de lente oftálmico como de lentes de contacto, incluyendo armazones también, se han enfocado mucho en el desarrollo de cadenas de óptica, grandes tiendas departamentales, tiendas de autoservicio, en donde hay volumen y movimientos importantes. Y el mercado independiente ha quedado un tanto rezagado. ¿Por qué? Porque es más difícil acceso, tenemos mucha rotación de personal, hay muchos abren y cierran ópticas. Sí. Entonces no hay como una estabilidad para poder comunicar apropiadamente, y para eso se necesita una estrategia específica de trabajo. Es decir, creo que por un lado la parte masiva tiene un rumbo, tiene una estrategia, la parte de óptica independiente tiene una. Ahora el e-commerce tiene otra estrategia completamente diferente, pero que las tres tienen que hacer un conjunto para hacer los objetivos de la empresa. Pero a veces las prioridades se enfocan en A, B o C, y se descuidan o se concentran en A, terminas B y C, disminuyendo un poco la inversión o la penetración, y eso va limitando. En el caso de México se ve claro, es decir, muchas de las empresas se han enfocado mucho en cadenas, en desarrollo de cadenas, en penetración a nivel de cadenas. Entraron grupos ópticos importantes, ha habido fusiones importantes en el mercado. Entonces tú tienes grupos de óptica de 600 puntos, 650 puntos que tienes que cubrir, que tienes que trabajar y desarrollar, y el mercado independiente se queda un poco rezagado. Igualmente, el profesional independiente no está en ese rol de capacitación. Es decir, no puedo decir que la industria ha dejado, sino también el independiente se ha quedado un poco en ese proceso de aprender, de buscar información, de aprender, y se ha quedado pendiente de que hagan algo para capacitarlo, pero hay algunos que sí se capacitan y siguen adelante y se siguen certificando para adaptar esclerales, para miopía, para todo cambian su proceso, y no se está evolucionando. Y eso yo lo veo como un freno. ¿Por qué? Porque los pacientes, llámalo cliente, llámalo consumidor, cambió. Sí. Y mucho. Y si nosotros seguimos con las tendencias de hace 15 años, sin ir más lejos, pre-pandemia, y no evolucionamos a lo que el consumidor mexicano, colombiano, brasileño, argentino, chileno está buscando, nos quedamos atrás. Sí. Entonces, ese tipo de evolución es preparación. Yo considero que el profesional de la visión actualmente le falta una formación comercial importante, de entender su negocio, de qué es un negocio. De ese negocio comemos, de ese negocio vivimos, cómo lo estoy llevando, cómo lo estoy administrando, cómo es mi punto de venta, es decir, es atractivo para que alguien quiera entrar. Es decir,
hay muchos temas a nivel del comportamiento del mercado que necesitan tomar una dirección un poco diferente y tener un involucramiento, por un lado de la industria, pero también del profesional independiente para desarrollarse en las tendencias que se están llevando a este tipo de productos. Sí, porque claramente hay iniciativas, hay estrategias por parte de empresas o grupos que es como más fácil dirigirlas de inicio a un grupo de compra, a una cadena, claro, o algo, porque están consolidados. Correcto. El independiente, de alguna forma, pues está independiente, está pulverizado, es más difícil llegar y claramente, no sé, veo, por ejemplo, en congresos, ves los mismos grupos, el mismo número y a veces hasta las mismas caras. Entonces, hay otro grupo que no necesariamente está participando y tal vez es también al que te refieres, que deberíamos de o tener una estrategia para ellos o ellos tener un mecanismo de comunicación. Yo creo que es dual. Yo creo que tiene que ser una función dual, porque no podemos descansar o dejar la responsabilidad de formación únicamente a la industria. Claro. Pues. Es imposible, porque ningún presupuesto va a aguantar. En un país como México tan amplio, llegar a una cobertura de norte a sur es dificilísimo y eso es comprensible. Entonces, el profesional independiente también tiene que procurar esa formación, ese crecimiento en todos los ámbitos, no solo a nivel de optometría. Eso es importante que se entienda, porque somos excelentes optometristas u optómetras, pero comercialmente hablando, gerencialmente hablando, hay con carencias, claro. Entonces, ¿qué pasa? No prospera. Perdón. Podemos tener una óptica. ¿Cuál es el proyecto de la óptica? ¿Crecer a 2, 3, 5 ópticas? ¿O quedarme con mi negocio único que me da para vivir? Sí. Son dos cosas diferentes. Si hay un emprendimiento, ya tenemos que hablar de inversión, hablar de ahorro, hablar de procesos diferentes dentro de mi negocio. Eso no se está viendo. Normalmente no. Si quieres, perdón. Sí, claro. Esa nos deja ahí reflexionando, ¿no? Y dime una cosa, si consideras tres factores que considerarías que necesita evolucionar la óptica independiente o el profesional de salud visual independiente para tener una mayor definición y un rumbo claro en los siguientes 10, 15 años. ¿Qué deberían de estar haciendo? ¿Hacia dónde deben de tomar? 3, muy bien. 1, yo lo veo en preparación. Sí. Capacitación, no solamente del licenciado en optometría o del optómetra, pero una capacitación integral. ¿Correcto? Que entendamos cómo funciona realmente lo que es la optometría como parte clínica, como parte comercial, como parte negocio. Eso sería una parte. Lo segundo es que se trabaje en entender a cómo funcionan nuestros pacientes. Es decir, ahí es algo interesante. Yo siempre he dicho que el examen clínico hay que convertirlo de un examen frío, rutinario, de ve aquí, no ve aquí, mejor allá, aquí, acá, a un conocimiento de ese paciente para saber realmente qué es lo que yo como profesional le voy a recomendar. Si yo me dedico a un diagnóstico clínico frío y no hago una integración de un entendimiento, conocimiento del usuario, no voy a entender sus hábitos, no voy a entender sus necesidades visuales específicas y por ende no las voy a solucionar. Y las herramientas las tengo. Te faltó ahí pero falta esa integración entre necesidades visuales con conocimiento del paciente. No es un -1 con -1,75 a 180. Es entender que este señor que tiene -1, 25 por 180, necesita un fotosensible, necesita protección azul, necesita esto, necesita una serie de elementos que va a mejorar su calidad visual. Y eso tiene un costo. ¿Correcto? Sí. Entonces, saber integrar esos conceptos es fundamental. Y lo otro es que necesitamos entender que la imagen de la óptica tiene que cambiar. Ya la óptica tradicional, la óptica del mostrador, la óptica de todo bajo llave, ya no es un concepto aplicable a la óptica. ¿Qué pasa? El consumidor actual es alguien que quiere, que se informa primero, ¿correcto? Entra a internet y saca información
de armazones, de lentes de contacto, de cualquier cosa, y después va a la óptica, al menos en México así se comporta. Oye, vi que tienen un lente que es no sé cómo, de alto índice, y no tienen ni idea de lo que es el alto índice, pero ya llega con datos. Entonces, ahí está el proceso del optometrista, del optómetra, de decir, ok, vamos a platicar y entender cuál es ese proceso, pero para eso tengo que hacer mi óptica atractiva. ¿Por qué? Porque las ópticas se han quedado en la evolución del punto de venta. Si tú ves cualquier negocio deportivo, los negocios deportivos cambiaron. Todos los Nike, por ejemplo, tienen una exhibición completa de sus productos, ropa, etcétera, etcétera, probadores, y es un espacio abierto. Sí. Vas a tiendas de zapaterías, vas a tiendas de ropa, de cosméticos, de lo que quieras. Han tenido una evolución impresionante a nivel de punto de venta. Y vas a la óptica y la óptica sigue su vitrinita, no sé qué, sus armazones bajo llave. Es que me lo roban. De acuerdo, hay un riesgo inherente al evolucionar. Pero mira, las cadenas de óptica han iniciado hace unos 3-4 años, iniciaron un proceso de cambio de sus puntos de venta hacia un concepto de touch, a un concepto abierto, a un concepto de cambiar, mejorar iluminación, porque eso es atractivo para el usuario. Sí. Si mi óptica es oscura, si mi óptica no es atractiva, por más van a buscar algo que les llame la atención. Y no significa tener 500 armazones en exhibición. Se necesita tener una cantidad acorde a mi espacio bien distribuida. Y eso es algo que nos falta de verdad a nivel de los puntos de venta. Sí, indudablemente. Algunas de estas nos duelen, pues hay que reconocerlas. Perdón, pero sí a veces. No, es real, ¿no? Porque la resistencia al cambio la tenemos, hay quien se logra apoyar y avanza con mayor facilidad, ¿no? Pero entonces esto en punto en términos del concepto de óptica o algo, y en términos de profesión, del profesional de la salud, que tal vez no necesariamente es el dueño de cierto establecimiento, pero ¿cuál será su creencia más limitante que no le deje dar un paso más allá y explotar como tal, ¿no? Ok. Eso lo podríamos... Hablando en cualquier profesional, porque varía en cada país. Sí, varía mucho, pero yo creo que la media es exactamente la misma. Cuando el optómetra o el licenciado no es dueño de la óptica, está un poco más limitado en lo que puede cambiar. Sin embargo, lo que sí puede hacer es mejorar el proceso de atención. ¿Qué pasa? Cuando una persona entra a una óptica, es un cliente. ¿Correcto? Sí. ¿Por qué? Porque entra porque algo le gustó, porque algo necesita. Cuando entra al gabinete, se convierte en paciente, en donde se le hace un examen, se le hace una anamnesis, etcétera, se le da un diagnóstico y el proceso de venta se inicia ahí. Y muchas veces piensa el licenciado, el optómetra, que no tiene que hacer el proceso de venta, pero es la persona que está haciendo la detección visual del problema visual. No hay nadie mejor para iniciar un proceso de recomendación de soluciones visuales contra las necesidades, de esas soluciones visuales contra las necesidades del paciente. Ya es decisión del paciente si toma esa opción o no. ¿Y qué pasa? Cuando sale del gabinete otra vez al área de exhibición, nuevamente es un paciente. Es un cliente, perdona. Entonces entra como cliente, pasa a ser paciente del gabinete y sale como cliente. ¿Qué significa eso? Que es un proceso que tiene que estar muy bien desarrollado, que tiene que haber un proceso, así sean dos, un vendedor y un optómetra, el proceso de integración de ese sistema de venta establecido en la óptica tiene que funcionar al derecho y al revés. ¿Por qué? Porque si yo siento una secuencia de atención, voy a comprar. Si yo entiendo lo que el licenciado me está diciendo, el optómetra me está diciendo, coincide con mis necesidades y lo percibo como bueno para mí, yo como consumidor compro. Yo no voy a comprar lo que no entiendo. Claro. Si a mí me dicen, tiene un astigmatismo miópico contra la regla y salga que lo van a atender, quedó. Que tengo algo contra la regla y ni siquiera entiendo. Sí. Entonces, pero si me hacen una explicación válida, sencilla, comprensible, voy a entender que necesito este tipo de lente, necesito un lente progresivo, necesito un lente de contacto, etcétera. Puedo alternar lente de contacto y
y anteojo, o soy deportista, entonces me están recetando un desechable diario adicional a mis anteojos. Entonces, todo ese proceso el consumidor lo va a entender. Pero si no se lo explica, si no integramos la parte clínica a una parte comercial, ese proceso es muy difícil de comprar. ¿Qué significa? Que el usuario final termina comprando lo más económico. Sí. Es decir, ese sería lo que se llamaría como ese patient journey que se da. Journey, correcto. Exactamente, y entenderlo con ese protocolo de atención que puedas tener y tener claridad que tú estás dando también una estafeta que el otro va a recibir. Correcto. Que puede tener una buena cierre, ¿no? Correcto, es que ese journey, como tú dices, es correcto. Es decir, y mucha gente dice, no, pero es que mi óptica es de 5x5 y no puedo hacer un journey. Claro que lo puedes hacer. ¿Sí? Puede hacerlo desde que entra, es decir, ¿cuánto tiempo demoro yo en saludar a una persona cuando entra a mi óptica? Es muy diferente que yo diga, buenos días, bienvenido. Mi nombre es Carlos, ¿en qué podemos apoyarte? A que me quede con mi cabeza gacha viendo el celular detrás de un mostrador. ¿Correcto? Sí. Son dos intenciones que suceden. Sí. Y dos resultados completamente diferentes. ¿Correcto? Entonces, si a mí me dicen, siéntese por favor que el doctor está ocupado y pasan 15 minutos y no hay ningún proceso de comunicación, ya ese proceso de venta está quebrado. Pero si se capacita al personal de ventas para las preguntas iniciales de edad, etcétera, son puntos sencillos, es decir, y ya cuando se desocupa el optometrista, dice, licenciado, él es el paciente Juan Pérez, ya le hice las preguntas iniciales, por favor, señor Pérez, lo van a atender. Y son cosas tan simples y tan sencillas que el paciente se deja llevar por ese proceso. Pero si hay cortes, silencios incómodos, que podríamos llamarlo, el proceso de venta se rompe. Pues son detalles tan simples que no estamos aplicando, pero que a nosotros, cuando somos consumidores, nos gusta que nos cumplan. Yeah. ¿Qué pasa? Tú vas a un restaurante, si no llega una persona a decir buenos días, no sé qué, y te sientan y estás esperando mucho tiempo, tú te incomodas. Si no te traen algo rápido, si no te traen algo, si no te atienden como tú quieres, te vas. ¿Por qué la óptica es diferente? Desde ahí la gran pregunta, ¿no? Pero quienes lo descubren o quienes sí identifican su raíz, la necesidad de sus pacientes, pues van haciendo un diferencial, van haciendo un cambio, ¿no? Correcto. Entonces, muchas veces, es que tengo una cadena de ópticas aquí al lado con sus promociones. Ok, eso es economía de escala. Eso no va a dejar de suceder nunca. ¿En qué te puedes diferenciar? Esa es tu función. ¿En qué te puedes diferenciar? En la calidad del examen, en tu proceso de atención. ¿Vas a competir con precio? Vas a cerrar. Wow. ¿Vas a sacrificar calidad por vender más económico? Vas a cerrar. Entonces, ¿qué es lo que tienes que mejorar? Tu punto de venta, hacerlo agradable, accesible. Segundo, tener una disponibilidad de productos apropiada y tener un proceso apropiado. No vas a competir, no es su forma de competir, no son tu competencia. Tu competencia es otro independiente. Pero una cadena de ópticas con 600 puntos, pues no es tu competencia, que tienes uno. Son economías de escala completamente diferentes. Y entonces, si quieres crecer, si tienes ya estás establecido y ahora justamente buscas esa oportunidad de crecimiento, ¿cuál sería el error más común que tú visualizas que han venido teniendo los especialistas y las ópticas para frenar su crecimiento? Bueno, yo creo que uno de los puntos que más sucede es que somos pésimos administradores. Y tomamos nuestro negocio como caja chica. Y no, es un negocio. Entonces, si necesito para las escuelas, de caja chica, está bien. Entonces voy sacando y no tengo un proceso de análisis de mi punto de venta. ¿Qué es el análisis? El análisis es saber, desde un análisis básico de entender qué es mi inventario, qué tengo yo en exhibición, si está acorde con el tipo de cliente que yo estoy atendiendo. Porque muchas veces dicen, es que compré estos armazones porque me salieron baratísimos y me los dieron a 12 meses sin intereses. Y son armazones, por ejemplo, de niño,
y resulta que de 50 pacientes que tienes al mes, tienes 3 niños. Conclusión, tienes un dinero detenido. Claro. ¿Por qué? Pero compraste una oferta. Y esa oferta se te va a quedar 2 años ahí. Por lo tanto, el beneficio real. No lo hiciste rendir. No lo hiciste. Sí. ¿Qué pasa? El entender tu entorno. ¿Dónde está tu punto de venta? ¿Cuál es tu comprador o el nivel socioeconómico de tu entorno cercano? Puedes tomar 1 kilómetro, puedes tomar un poco más. Es decisión tuya. Entender cuál es tu nivel socioeconómico y qué tipos de productos. Puedes tener un armazón de 17,000 pesos en exhibición, muy bonito, pero no es el pero target. resulta que tu target normal está sobre los 2,500 trabajo completo. No, claro. ¿De qué te sirve tener una marca X de 17,000 pesos? Para cuando alguien llegue. Y si alguien que tiene para comprar un armazón de 17,000 pesos no va a comprar ese modelo en específico, sino va a buscar 4 o 5 opciones, vaya. Ya. Entonces, el análisis de inventario, el saber qué vendo, cómo lo vendo, por qué lo vendo, y lo más importante, qué no vendo. ¿Qué no vendo? Correcto. ¿Por qué? A ver, ¿cuál es la maravilla de la óptica? La maravilla de la óptica es que si alguien entra a una óptica es porque necesita algo para los ojos. Sí. ¿Correcto? Sí. Bien. Si se va, es porque no supliste una necesidad. Correcto. Entonces, el entender qué es lo que ese usuario necesita. Unos anteojos, un examen, unos lentes de contacto, etcétera. Ahí es donde viene el desarrollo de lo que es la parte comercial. Entonces, si alguien se va, necesito entender, mira, este paciente que estaba buscando unos lentes de contacto y no lentes tenían de ahí, contacto no tiene que stock. No tengo tiene un stock, no pequeño tengo stock. diagnóstico. Entonces, estoy dejando de vender. ¿Cuánto de eso me pasa en un mes? Es entender tu punto de venta. Es saber administrar tu punto de venta. Es saber hacer un estado de resultados. ¿Cuánto vendo? ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuánto me queda? ¿Cuáles son mis gastos? Y realmente, ¿cuánto ahorro? Okay. Porque normalmente, en todos los análisis de resultados, nadie está considerando un rubro ahorro. Y ese rubro es fundamental, porque eso te va a ti a garantizar, en cierta forma, ese ahorro puede ser utilizado para alguna cosa, o puede ser un ahorro para generar una compra de equipo, una expansión de la óptica, lo que tú quieras, claro. Pero tienes que acostumbrarte a tener un nivel. ¿Cuánto? Hombre, el 5 o 10% de la venta. Que puede estar destinado. Lo llevas ahorro. Sí. Pero es algo que es fundamental y eso te ayuda a tu análisis, pero es entender cómo funciona tu óptica, porque, vendo 70,000, vendo 100,000, vendo 200,000, ¿de qué? Oye, Sí. pueden ser 200,000 y tienes que dividirlo en como trabajos completos, que es armazón más lentes oftálmicos, trabajos mixtos, trabajo completo más lentes de contacto. ¿Cuántos lentes de contacto? ¿Qué tipo de lente de contacto? ¿Cuánto fue de consulta? ¿Cuánto fue de Entonces, venta? todo eso te va llevando a un análisis de saber, oye, mi inventario está mal en armazones porque estoy vendiendo a presbitas y no tengo armazones adecuados para pacientes de 40 más. Sí. Entonces, oye, estoy vendiendo desechable diario. Sí. Necesito tener por lo menos de -1 a -4 una caja para venta inmediata. Sí. Entonces, eso, tienes el ahorro, tienes una reorganización de tu punto de venta, mejorar tu exhibición. Cumples ahí al momento. Y cumples. No, es algo ahí interesante. Cada punto que das me deja así como a seguir explotando. Pensando en esos, yo me haría la pregunta, no sé, por ejemplo, lentes de contacto desechables diarios o lentes de reemplazo. Realmente cualquiera de estos. Pensar si tu clínica, si tu óptica tiene en verdad un stock de este tipo. ¿Tú qué porcentaje crees que pudiera ser? Si tuvieras 10 ópticas, o bueno, 100, ¿qué porcentaje crees que exista que realmente tienen un stock de esos como para entrega inmediata va a resolver? Yo creo que aquí tienes que diferenciar provincia de Ciudad de México o Sí. Estado de México. Ya, ¿Por qué? De las ciudades a las Correcto. capital. Ya. ¿Por qué? Porque cuando trabajas en Ciudad de México, tienes el producto a la mano. Entonces, Ya. la venta de stocks, y eso es algo que las casas comerciales a veces como que, es que me están comprando un stock en, no sé, Morelia. Ajá. Ok, aquí el profesional lo tiene a 15 minutos.
o a media hora, o a una hora, o se los despachan. Es decir, la disponibilidad de producto en Ciudad de México, Estado de México, es mayor. Mientras que en provincia no. En provincia a veces tienes que pedirlo a Ciudad de México, la paquetería, etc. Entonces les conviene tener un stock. Vale. ¿Correcto? Sí. Aquí, por los tiempos y costos. Correcto. Aquí volvemos al análisis socioeconómico y geográfico de tu punto de venta. Áreas turísticas, tienes que tener esto. Sí. Y te lo digo, nosotros manejamos clientes que están en zona turística, la Roma, la Condesa, donde hay mucho turismo. Y es gente que está vendiendo desechables diarios permanentemente. Sí. Tienen que cambiar su mezcla y moverse de un lente convencional a desechable diario. Claro, porque es para el momento. Porque ellos vienen y son de 2-3 días y me voy y no tengo, o te lo compro o perdemos la venta. Entonces ya van moviéndose hacia ese tipo de productos. Sí, porque no depende, no solo pensar en que haces la adaptación. Creo que a veces como optómetra se piensa eso, es que el paciente entró, hago la evaluación, la adaptación, después la venta. Bueno, es un grupo fabuloso, pero hay otros que entra, sale y es un servicio, proveer algo. Correcto, si no, es se lo va a una dar alguien migración. más. Y por ejemplo, si tienen un beneficio económico, por ejemplo, los pacientes que vienen de Europa, donde la penetración de desechable diario es altísima, vienen acá y tienen esas propuestas comerciales en donde tienen una caja y la otra sin costo. A mí me han llegado a pedir 14 cajas que se quieren llevar, 7 más 7, se las llevan porque el paciente las compra y eso en otro lado, en otro país le cuesta 3 veces más. Sí. Entonces hay un beneficio económico también para el usuario, hay un beneficio para la óptica y hay rotación de producto. Entonces eso es un análisis de entorno. Sí. ¿Por qué? Porque necesito entender que en esa zona sí, puede que en otras zonas que no sean turísticas puedas tener un stock mínimo, puedas manejar el tema de diagnósticos de una mejor manera, puedes tener un sistema de entrega 48 horas, puedes modificar, claro, de pero acuerdo necesitas al tipo de establecer cliente, tu protocolo. Sí. Entonces, eso depende de dónde estés ubicado, qué demanda tienes. Oye, es que no vendo lentes de contacto. Si no vendes lentes de contacto, ¿de quién es la responsabilidad? Profesional. Sí. Si una óptica no vende lentes de contacto, el profesional no lo recomienda. No hace la sugerencia de la prueba de lentes de contacto. Si tú estás entregando, haces un examen y es un trabajo a proceso, un digital, etcétera, y te lo entrego en 5 días. Oye, ¿quieres probar lentes de contacto? Tengo un par de diagnósticos, aquí tienes, mira cómo se siente, puede ser alternativa a tu uso. Si tienes una anamnesis y resulta que el señor es ciclista o la señorita es ciclista, le gusta el ballet o no sé cuál, oye, puedes tener la alternativa de desechables diarios para que estés más cómoda cuando estés haciendo tus actividades deportivas o tus hobbies. Ok, es llevar al consumidor, a ese paciente, a satisfacer necesidades visuales existentes. Sí. Pero nos limitamos a hacer el... No, y creo que se da mucho esa parte, lo he visto con colegas o en algunas interacciones o de los procesos de enseñanza y aprendizaje, como que hemos enseñado a adaptar lentes de contacto con base en medidas anatómicas, o sea, diámetro corneal, curvatura, refracción, y ahí está. Y está fabuloso porque tiene que ser así. Hoy día incluso por Sagita y no sé qué. Pero tal vez, ¿qué opinas? Entender o pensar un poco sobre adaptación por estilo de vida, por necesidad de... Eso es fundamental, porque eso es lo que necesita el consumidor ahora. El consumidor, mira tú por ejemplo, la edad de jubilación hace 40, 50 años era 60, 50, 60 años, 65, te jubilabas y ya acababa tu vida. Eso no sucede ahora. No, pues. Personas de 60 años están comercial o en negocios, están activos, están haciendo actividades. Resulta que no los estamos corrigiendo, los dejamos con el +3. Por ejemplo, en México, yo ahorita considero que si a mí me llega un cliente y me pide un flap top con adición 1.25, le digo, por Dios, ¿por qué? Tienes un progresivo, adapta un progresivo. ¿Qué me cuesta? A ver, ¿en qué te apoyamos? Pero no puedes venderle un flap top a un paciente de 40 años previta inicial. Claro, todavía es muy dinámico, todavía está... Ya no. Sí. Entonces tienen que migrar, tienen que prepararse para cambiar a progresivos. Pero aquí todavía flap top, México por lo menos, es un mercado muy grande. Sigue siendo grande. Sí, son áreas de oportunidad ahí. Correcto, cuando vas a países como Brasil, en donde hablas de un flap, no saben qué es un flap top, el mercado es 99% progresivo. Sí, claro. Aquí no, aquí seguimos vendiendo flap top terminal, flap top. Entonces, ese mercado existe, pero ese mercado hay que rotarlo, hay que enseñarlo
a ir a nuevos productos. Hay lentes multifocales ahora. Sí. Hombre, practica. Si es un usuario, ¿dónde se presenta el mayor abandono de usuarios de lentes de contacto? Cuando se inicia la presbicia. Sí, hay una caída ahí ya. Ahí hay una caída. ¿Por qué? Porque no hacen la transición a los multifocales. Y ya están las opciones de multifocales, pero no hacen la transición. Es que les cuesta, es que no sé, las razones que sean, pero existen las herramientas. ¿Qué hay que hacer? Trabajar en ellas. Total. Oye, y como al principio mencionabas hace unos segundos sobre las ópticas, modelo de atención y las recomendaciones que has dado son fabulosas. ¿Qué consideras? ¿Cuáles serían los KPIs que debiesen tener las ópticas como indicadores para ir midiendo su avance, dónde se encuentran? ¿Qué más tienen que medir ellos, o sea, de su desempeño? Yo creo que tienen que irse a lo que se llama como objetivos SMART, que es donde pueden ellos entender de una manera muy sencilla qué es lo que se tiene. Los objetivos va a depender mucho de cada uno, pero entender qué vende es fundamental. Entender su entorno es fundamental. Entender el proceso que ellos están llevando es fundamental. Entonces, ese tipo de situaciones se puede empezar por cuestiones muy básicas y es revisar sus ventas generales para saber cuántos trabajos completos vendo, cuántos armazones me compran solamente los lentes oftálmicos, si vendo lentes de contacto, cuánto representa de mi venta total, por qué no vendo más lentes de contacto, para empezar a tener una idea de cuál es el estatus de mi óptica, qué rentabilidad me da mi óptica. No, me quedaron 30. ¿30 de qué? ¿Por qué? Es muy diferente que vendas 5,000 pesos de tornillos a que vendas un armazón en 5,000 pesos. ¿Correcto? Sí. Porque representa stock, representa una serie de variaciones dentro de tu punto de venta que necesitas analizar. Entonces, si tú estás vendiendo mucho lente oftálmico y poco armazón, significa que tu exhibición posiblemente no es la apropiada para tu entorno. ¿Por qué? Porque no se están llevando un armazón nuevo. No, están llegando con el propio. O te llegan con el propio, o te llegan con un armazón para que tú le montes los lentes porque les gustó el examen. Entonces tienes un problema de exhibición. Sí. ¿Correcto? Sí. Si lentes de contacto es nulo, necesitas entender en dónde estás frenado en la propuesta de lentes de contacto. En la parte de exhibición, en la parte de gabinete, en la parte de disponibilidad del producto y entender cómo funcionaría. ¿Ofrecen lentes de contacto o no? Porque es que no vendo nada de lentes, ¿lo ofreces? No. ¿Cómo vas a vender? ¿En qué momento viene? Entonces ahí es donde necesitas, y es entender básicamente cómo funciona tu punto de venta. Y de ahí empezar a evolucionar para ya fijarse un objetivo. Ok, necesito modificar mi inventario. Sí, tengo tanto de inventario y me costaría aproximadamente esta cantidad, lo puedo hacer en los próximos 3 meses. Ese sería ya empezar a crear KPIs. Pero si no entiendes la operación desde lo básico, ahí va a ser difícil generar un KPI, porque el KPI puede decir, quiero crecer en ventas 40%. Pero si no tienes el análisis básico, difícilmente lo vas a poder cumplir. Sí, o sea, lo que no se mide no lo puedes crecer y esto. Interesante, Carlos, siempre tus conceptos y la verdad que en muchas oportunidades hemos como conversado, charlado así y bueno, por eso justamente era algo valioso que decía, creo que se puede compartir aquí con la gente, ¿no? Entonces, como para redondear sobre este punto y estas recomendaciones, ¿cómo se puede competir sin ser el más barato? ¿No? O sea, que realmente entonces dices, no quiero simplemente solo por precio, sino cómo puedes reiterar estas recomendaciones. Estamos entendiendo de alguien que puede tomar la decisión, que alguien independiente en su práctica. Más. El competir a precio no lleva a ningún lado. Claro. El competir a precio lo que hace es que siempre va a haber alguien que está dispuesto a sacrificar más que tú. Entonces, si tú das el famoso trabajo en 400 pesos, armazón más high con AR, lo que quieras, siempre va a haber alguien que lo puede poner en 380. Entonces, compites hacia abajo. Se va reduciendo tu margen y terminas sacrificando calidad por vender un producto mucho más económico. ¿En dónde tienes que competir? Hombre, la competencia está en tu punto de venta, está en tu atención y está en tu servicio y la disponibilidad.
El consumidor, el paciente te va a entender que tú te tardas 2 días, pero en 2 días tienes que tener el producto listo. Ok. ¿Sí? Sí. Si tú 2 días estás, no, es que me falló, no, es que no sirve, no sé qué, y empiezas a dar excusas, has perdido. Sí. Entonces tienes que fijar tus tiempos de acuerdo a cómo manejas tu negocio. Y el consumidor lo va a entender, el paciente lo va a entender. Y si tiene un proceso de atención en donde él está satisfecho, te va a esperar. Tenlo por seguro. Claro. Si es un proceso de atención bueno, si es un examen en donde, hombre, yo he conocido profesionales que me dicen, es que empecé a hacer esto dentro de mi práctica y ahora es que eso nunca me lo han hecho. Esos son pacientes convencidos, convertidos, que son tus primeros recomendadores. Entonces, ese proceso de atención para ti es fundamental. Competir a precio es el peor error que puedes cometer. Tú tienes que fijar, y ¿se van a ir? Sí. Algunos, Sí, siempre va a ser. Oye, es que regalan la consulta. Es tu decisión que haces. ¿Cobras tu consulta o no cobras? No podemos decir que sea bueno o malo. Para mí es ideal. Tiene que cobrarse la consulta. Es tu trabajo, es tu profesión. Y si tú te vas a los cuatro zapatos, no te lo hacen gratis. Te cobran. Claro. Entonces, no entiendo por qué un examen profesional tiene que ser sin costo. Pero necesitas establecer esos controles y entender. Entender cuál es la posición de tus pacientes, de tus consumidores, cuál es tu respuesta y cuál es tu método de reacción. Y cuando tengas eso, el paciente te va a esperar. Ahorita el concepto de 24 horas ya no es tan fundamental y tan básico. Uh-huh. Si estoy trabajando, te voy a colocar un lente digital, un lente freeform con antirreflejo, te lo puedo hacer personalizado. Es personalizado. Y si tú lo explicas bien y le haces una buena explicación a tu usuario de por qué le estás mandando un lente personalizado, etcétera, ¿sí? Él va a entender que se tarda más porque es para mí. ¿Correcto? Sí. Pero, no, te lo tengo en 2 horas y es personalizado, hombre. No, ya no lo fue. Ya no lo fue. Entonces, eso es fundamental, que se entienda. Pero para mí el principal error es intentar competir con precio. Sí. Porque ahí no gana absolutamente nadie. Sí. Claramente. Y entonces, ¿qué es lo que puede estar exigiendo hoy el consumidor, uh-huh, paciente, cliente, hoy día, y que hace 15, 20 años no pedía, no exigía, ¿no? Debe haber alguna diferencia que lo vivimos o que es evidente. Yo creo que el consumidor hace 20, 25 años era un paciente que llegaba a la óptica y era lo que le dijeran. Y eso se ponía. Y ya. De ahí no salía, no había un concepto de consumidor, no había un concepto de punto de venta. El consumidor, de verdad, lo que hablábamos recientemente, el consumidor ya se informa antes de ir a una óptica. Sí. Y ya llega preguntando por cosas que hace 20 años nadie los decía. Sí. ¿Ustedes venden lentes digitales? Todo el mundo le dice que sí. Ahora, ¿son digitales o no son digitales? Esa es otra historia. Pero es entender que puede llegar un consumidor muy bien informado y si yo no tengo capacitado a mi personal de atención o yo no estoy capacitado, uh-huh, como profesional de la salud, estoy frito. ¿Por qué? Porque el paciente me está pidiendo a mí información de productos que no conozco. Eso es grave. Corresponder con esa información. En automático estoy perdiendo la venta de ese o la visita de ese posible cliente. Entonces, ahí es donde viene. Todo el mundo dice, hombre, yo no capacito a mi personal de ventas porque me van a generar un punto de venta chafa y me van a quitar mis clientes. Okay. Chafa, vamos a hacer una pausa. Chafa, ¿cómo sería para nuestros amigos, colegas, okay, del centro de... Sí, aquí hablé ya mexicano. Aquí fue totalmente mexicano. No, chafa es ordinario. En Colombia, ¿cómo sería? Como un... Ordinario. ¿Chuchipato? ¿Cómo le llaman? Chichipato. Sí, no, un punto de venta mal implementado, que venden barato, que no saben hacer. Hay un riesgo. Pero si lo capacitas, tienes una ganancia mejor porque te ayuda en el proceso de venta. Si lo capacitas en proceso de atención, si lo capacitas en imagen, si lo capacitas en productos que tú puedes ofrecer, adaptar y recomendar, vas a ganar. Porque claro, los clientes, su primer filtro es el personal de ventas. Sí, tu aliado, detractor también. Claro.
Entonces, esa situación cambió. El consumidor viene informado, el consumidor quiere entender lo que está comprando. Antes era a ojo cerrado que te compraba las cosas y ya, porque ahora quiere entender por qué y te dice, oye, esos lentes que se oscurecen con el sol son buenos para mí. Oye, ¿cuál es tu actividad? Mira, eres conductor o haces deporte o haces esto. Sí, te recomiendo porque funcionan de esta manera, etcétera, etcétera. Y ya tienes una alternativa, pero eso ya lo tienes que saber tú en la NAM. Muchas veces el consumidor está tan bien informado que conduce la venta y lleva la venta. Sí, es que vi los que se oscurecen con el sol y unos que tienen una protección porque yo trabajo mucho en la computadora y no se lo han ofrecido. Y resulta que es diseñador gráfico y está 10 horas en un computador y no le han ofrecido ese tipo de productos. O el tipo el fin de semana hace andinismo o hace escala y no le han ofrecido lente de contacto alternativo. Es decir, si hacemos una anamnesis, es una conexión de datos. Desde la fecha, desde el nombre, su edad, es una conexión de datos que nos llevan. Muy rico, ¿no? Es una maravilla entender ese proceso de datos hasta llegar a un diagnóstico, a una recomendación de diferentes opciones visuales. Fabuloso. Y por ejemplo, desde tu punto de vista, el e-commerce, ¿qué papel juega y cómo debiese estar dentro de las opciones de alternativas de disponibilidad, de facilitar, pero sin perder ese toque humano, ¿no? No sé. El e-commerce, ¿habrá alguna opción ahí? El e-commerce llegó y se quedó. Y no podemos discutir eso. Si tú ves y analizas un poco el mercado de óptica independiente versus el mercado de cadenas, hay un espacio enorme entre lo que es el e-commerce a nivel de cadenas, tiendas departamentales y lo que están haciendo los independientes. El independiente no se ha involucrado en el concepto de e-commerce. Y es algo... Necesita explorarlo, necesita incorporarlo rápidamente. El e-commerce está funcionando en todos los ámbitos de negocio éticos y no éticos. Entonces, que se pueda regular, que se pueda adaptar a las condiciones, en el caso de lentes de contacto, es una viabilidad que tiene que manejarse, pues ya no es un tema directo que nos competiría a nosotros, pero el e-commerce llegó para quedarse y está creciendo. El e-commerce crece todos los años, doble dígito, en México muchísimo. Y no, el independiente se está quedando en eso. El independiente todavía no está manejando un trabajo muy directo a nivel de redes sociales, no solamente e-commerce, sino no tiene una estrategia de redes sociales de captación de pacientes, de difusión de su punto de venta, de ofrecer productos y servicios a través de redes sociales. Todavía sigue siendo muy básico en el concepto de, no, yo manejo mi página de Instagram o de los más veteranos de Facebook y ahí subo fotos de vez en cuando y que tengo esto, pero no hay una estrategia de comunicación. ¿Cuál es la principal fuente de información para los consumidores, pacientes o clientes? Si yo no estoy visible, yo no estoy presente, y lo primero que veo cuando marco en Google o en cualquier buscador anteojos, me aparecen uno y yo estoy en la página 16, nada más por allá. van a ver. Sí. Entonces, tiene que haber un manejo de redes sociales, una capacitación en redes sociales, de implementación de una estrategia digital para mi punto de venta, explorar el tema del e-commerce, cómo lo voy a manejar, cómo me voy a comunicar, cómo lo voy a administrar. ¿Por qué? Porque me quedo fuera de ese segmento. Y si ese segmento sigue creciendo cada vez más, mi grupo o mi posible base de clientes se va a empezar a cortar porque no estoy en ese proceso de comunicación. ¿Qué hace el e-commerce? Te facilita. Te metes, oye, necesito comprar un libro y estoy en la oficina, lo compro, tráemelo aquí, me llega mañana. Listo, se acabó. El caso de lentes de contacto es diferente, es decir, hay un examen, cuánto tiempo hace que no te haces el examen, etcétera. Necesitamos entender que debe existir cierto nivel de control para que no se nos disparen los problemas visuales por sobreuso o mal uso del contacto. Eso ya es otra historia, pero... Hay un poco de respaldo, seguimiento. Correcto. Por ahí eso es... Entonces, eso tiene son condiciones que tienen que coexistir.
El e-commerce es coexistir, necesita coexistir. Es como cuando hablábamos hace años de la cirugía refractiva. Es que la cirugía refractiva coexiste. Es un método de corrección visual. Sí. Existente, ahora más rápido, menos rápido, efectivo, lo que sea, coexiste con la prescripción de lentes de contacto, anteojo de prescripción y cirugía refractiva. Existe. Sí. Entonces, el e-commerce dentro del segmento comercial existe. Sí. Y no podemos frenar algo que está cubriendo todas las necesidades del mercado. Absolutamente todo lo que tú estés, lo más loco que quieras buscar. Es una vía, ahí que está. Ahí está, ahí lo vas a encontrar. Sí. Pues han sido una serie de cambios, ¿no? Que la industria, que las formas de comprar de nuestros pacientes y las formas de facilitarles estos productos están, ¿no? Y yo quisiera, por ejemplo, mirar o llevarlo a una línea, por ejemplo, hablando de lentes de contacto o las opciones que existen hoy, por ejemplo, para control de miopía y demás. ¿Cómo has visto esta evolución? ¿Qué te ha sorprendido de estas tecnologías? ¿Qué has visto que veas como que son una oportunidad también para presentarlas, para tenerlas disponibles? O sea, dentro de esto, ¿qué es lo que te llama la atención ahí? Es un cambio que no vimos antes y que hoy es una está realidad, en un crecimiento. Pero yo creo que a nivel de lo que es control de miopía, es un concepto maravilloso. Tanto el lente de contacto como el lente oftálmico, que en su momento se limitó demasiado. Okay. Se limitó demasiado y el acceso a ese tipo de productos, de soluciones visuales, en vez de ser masivo, fue muy concentrado en muy pocos profesionales. Okay. Certificados, etcétera. La decisión creo que es buena, pero no hubo una estrategia de seguimiento, sino se quedó y poco a poco se fue diluyendo. Ahora que está más abierto, y no me refiero al lente de contacto, lente oftálmico, exactamente igual. Entonces, el problema de la miopía en niños no se limita a un segmento, está en toda la población. Está en toda la población. Y si tú tienes concentrado en Ciudad de México, de los 20 certificados, 15 están aquí, 3 en Guadalajara y 2 en Monterrey, ¿qué pasa con el resto de la República? En donde hay este tipo de situaciones. Entonces, sí fue es un producto que es bueno, que da resultados ya comprobados científicamente, el caso de BySide, el caso de Stellest, etcétera, pero que no ha recibido un impulso para realmente trabajar en donde tiene que estar, que es en la prevención de la miopía infantil. Sí. Entonces, yo lo veo como un proceso muy limitado. En un principio se lanzó restringido, que tenías que hacer tu certificación, que tenías que tener estos requisitos. Perfecto, muy bien. Esa fue la fase 1. Sí. Donde fase 2, fase 3. Y fue un producto de se lanzó aquí 2 años aproximadamente. Ha ido variando en los diferentes países, ¿sí? Y la respuesta es muy variada, ¿no? Desde la información que yo tengo, pero claro, ahí tenemos que hacer como industria más estratégicos para hacerlo llegar a todos. Es que identificar exactamente los profesionales. Tú tienes al final, productos ahí están. Ahí están. El problema es que, por ejemplo, tú tienes una diversidad de mercado en México muy grande. Están los licenciados en optometría, están los que nunca se graduaron, terminaron la licenciatura, pero no tienen su título profesional. Están los ópticos, están los que estudiaron en diferentes sistemas educativos, no licenciaturas, sino básicos. Están los empíricos. Todo eso abarca un universo muy grande. De quien da la atención, de quien da la atención visual. Pacientes. Entonces, hombre, aquí concentrarse en un grupo, sí, es lo más sano para el producto, por el control, por todo lo que se necesita. Pero, ¿cómo se va trabajando para hacer la cobertura que se necesita del control de miopía? Sí. ¿Qué se hace? Es decir, ¿qué más se tiene que hacer? Y esa es la gran pregunta. ¿Por qué? Porque la respuesta no está visible en este momento. Entonces, tienes un producto que ayuda a la población, pero no está llegando a la población. Ese que está llegando a un núcleo muy pequeño de la población. Se ve limitado. Entonces, todavía hay una limitación. Claro.
Wow, pues sí, nos toca también mucho que hacer, ¿verdad? Porque estábamos diciendo que si el colega independiente que tiene que hacer, no, la industria, y claro, tenemos que hacer, pero si lo hacemos en sinergia, si estamos comunicados, si tenemos un entendimiento de ambas, pues seguramente va a ser el beneficio para los pacientes que puedan tener de ¿no? Entonces, indudablemente. Y justo hay cosas, te voy a hacer una pregunta, porque quiero conocer tu punto de vista, al menos. Seguramente siempre todos los países han ido avanzando y han tenido una serie de cambios en regulaciones sanitarias, políticas. Hoy, particularmente el caso en México, está experimentando unas propuestas que pueden surgir por ahí entre legislativas y demás, a que limita o lleva un poco una orientación hacia los lentes de contacto sobre cómo se distribuyen, cómo llegan hoy, cómo están disponibles, quién los receta, quién los prescribe, quién los vende. Es todo un mundo que en muchos países sucede y hay una serie de propuestas que tú sabes. ¿Cuál es tu opinión al respecto de esta? Bueno, este es un tema complejo. Complejo, pero está sucediendo. Está sucediendo, bueno, yo creo que, hombre, el proceso de comercialización, venta, adaptación de lentes de contacto es una parte de lo que es el concepto de optometría. Y es un segmento. Creo que se debería hacer una visión un poco más amplia de todo lo que se necesita a nivel de optometría y de salud y cuidado visual en México y revisar, porque hay un componente de salud visual ineludible, importantísimo, fundamental y prioritario, de acuerdo. Preventivo, de acuerdo. Pero también hay una deficiencia de profesionales de la salud visual en este país. Sí. Básicamente, si hablamos de 15,000 puntos de venta, grandes, medianos, pequeños, cadenas, no cadenas, en general de 15,000 puntos de venta, ¿cuántos licenciados en optometría hay ejerciendo? Ok. ¿Qué número más o menos manejas? Licenciados. Ejerciendo, sí. Sí. Hay algunas cifras que pudiera recordar, tal vez entre 3,500 o algo colegiados, etcétera, pero no. Ponle un número de 4,000, es decir, estás con 25% del total de puntos de venta. Entonces, nuestra problemática es mucho más amplia en este momento. Entonces, ¿qué se va a hacer? Es decir, sí, coincido con puntos de la iniciativa, pero necesitamos tener una visión mucho más amplia, 180 grados de cómo es el estatus de la optometría en México, qué impacto tiene eso a nivel de la optometría y de la salud visual en México. Yeah. Eso es un primer punto de evaluación, porque para mí es, hombre, regulación. Hay muchas cosas, es decir, hay un tema de la parte de regulación de cómo se vende. Ok, voy a necesitar un químico farmacéutico en mi distribuidora para eso implica un gasto adicional. ¿Correcto? Eso implica un incremento de costo de lentes de contacto. Claro. Posiblemente. Necesita personal. ¿Cuántos químicos farmacéuticos están para regentar y quitar la certificación de que se siguen? ¿Cómo se va a tener que desplazar el producto? Sí, mayores controles, seguimiento, trazabilidad, todo. Exacto. Todo eso implica una cantidad de costos que en este momento difícilmente se pueden absorber. Y el costo de los lentes de contacto se puede ir no por parte de ustedes, sino porque necesita dar un margen, porque esto de todas maneras sigue siendo un negocio. Entonces, hombre, creo que el tema de la optometría en México es un tema muy complejo que tiene que ser, principalmente creo yo que se tendría que abrir un compás de análisis muy grande, determinar pasos y estrategias a corto, mediano y largo plazo y trabajar en ellas. Hacer una limitación inmediata, no sé, creo que el impacto a nivel de números sería brutal. Sí. Y no, es decir, entender, por ejemplo, de una distribuidora, de una subdistribuidora en cualquier sitio, cuántos lentes de contacto compran licenciados, cuántos lentes de contacto compran un segmento de técnicos. Bueno, eso nadie lo tiene. Sí. Entonces, si hacemos ese análisis, a mí me da miedo. ¿Qué va a aparecer? Hombre, decir porque no lo sabemos. Entonces,
Si hay una limitante de esas características, se crea una problemática muy diferente, en donde si tenemos una penetración de lentes de contacto en México bajísima, de 3.2% del total de la población que requiere una corrección visual, y hacemos esa limitación, va a reducir más. Sí. Entonces requiere una mayor comunicación y explorar las posibilidades de este camino entre industria, academia, colegiados, industria, todo. Aquí es tiene que involucrarse mucha gente para buscar una estrategia, pero eso tiene que ser desarrollar un plan de trabajo a corto, mediano y largo plazo. Es decir, tomar decisiones y lograr esto puede significar un éxito en este momento. ¿Qué va a pasar los siguientes 6 meses? O en el siguiente año. Entonces, hay mucha la problemática del mercado. Yo creo que el mercado mexicano es el mercado más complejo que hay en Latinoamérica. Sí, definitivo. Es decir, trabajar en estos segmentos, lanzamientos de productos segmentados, los mismos congresos, todo lo que está sucediendo en los congresos de exhibición comercial y pláticas profesionales muy segmentadas, creo que ha sido una decisión muy interesante, muy inteligente, porque está abriendo un compás que antes no estaba. Entonces sí, los licenciados están recibiendo acá, sus charlas, sus pláticas, la exhibición comercial es un tanto más abierta, tienes que pagar, etcétera. Igual existe una limitación de capacitación. Entonces, ¿cómo subimos el nivel de esta gente? ¿Cómo lo subimos? Ahí está la gran pregunta. Es responsabilidad de ustedes, de la industria, es responsabilidad de los colegios, es responsabilidad de las universidades. De todos, un trabajo en conjunto. Yo creo que todo el mundo necesita aportar ideas y crear una estrategia real de lo que es la optometría en México, para trabajar la optometría en México. Irnos por puntos creo que nos limita. Sí. Pues muy interesante, Carlos, y quizá para tener algunos cierres ya no solo de México o situaciones políticas o los usuarios, los independientes, quisiera retomar tu experiencia corporativa, porque nos has dado una serie de recomendaciones y demás, pero también vienen de la teoría y vienen tal vez de algunos aprendizajes duros o fracasos, ¿no? Entonces quisiera saber en tu experiencia corporativa, en donde sea, ¿qué decisión o alguna anécdota, qué decisión difícil, estratégica te tocó tomar y que de pronto, te sembró un cambio o un aprendizaje que te haya dejado, pues para también tratar de asimilarla y mirarlo al nivel de cada uno de nuestros audientes? Bueno, yo creo que los cambios del mercado han sido tan grandes que a veces se pueden percibir como pequeños, pero por ejemplo, en el momento en que yo me incorporo con Carl Zeiss, que en ese momento era Sola International, vino una fusión de Sola, un joint venture con Carl Zeiss, y se crea Carl Zeiss Vision México. El primer punto que tuvimos que hacer fue el mercado estaba empezando a migrar a policarbonato y nosotros teníamos todo el inventario en CR39 por alguna razón previa. Entonces, el tomar el producto en 3 meses que llevaba yo en la empresa, tomar la decisión de dar un write-off de $4 millones a ese producto, devolverlo a planta y cambiar por policarbonato, un tema difícil. Claro. ¿Por qué? Porque eran decisiones que o se hacían o se hacían. Iba a tener un impacto, nos dolió los siguientes 6 meses, pero se inició un proceso de cambio, de mezcla de producto para que se entendiera. Ese cambio de Sola a Carl Zeiss también fue un cambio traumático, duro, porque te digo, es una experiencia interesante porque se hizo el anuncio y se decidió que Sola desaparecía un miércoles. Se liberó al personal a las 4 de la tarde, a las 4:10 entró todo el personal de obra para pintar en los colores, porque eran verde, Sola era verde, cambiar las paredes, cambiar logos, cambiar el logo de la entrada del warehouse que teníamos, uniformes, computadoras con los nuevos sistemas, con los nuevos logos. Terminamos a las 5 de la mañana, 5:15 de la mañana. Y cuando venía el personal entrando, tenían una nueva compañía al frente. Curioso, porque sistemas, ¿qué pasó? Filosofías.
No, y decirles, acabamos de cambiar a Carl Zeiss, ahora ya no somos de Australia, ahora somos alemanes. Cambian esto, están los procesos, el sistema, váyanse a capacitación y empezar, y estos productos, y empezar el cambio real. Eso fue algo muy interesante. Y también el tema de Pure Vision 1, cuando se iba a lanzar el producto y el producto no se pudo lanzar, fue un golpe brutal para nosotros en cuanto a la parte marketing y comercial, de tener todo listo y frenar y cambiar todo en una junta. Wow. En donde nos llevaron, se informó la situación, cambiaron todo, el costo de producción cambió, entonces los forecasts de todos los países cambiaron, y una debacle de una semana. Terrible, pero el aprendizaje fue maravilloso. Es decir, se hicieron cosas muy bonitas, se transformaron muchas cosas. Creo que lo más importante es que se ha dejado huella en muchos profesionales de la visión en México, en Latinoamérica. Hace poco estuve en una convención de una empresa de lentes de contacto y me encontré con amigos de hace 35 años, Argentina, de Venezuela, que fueron distribuidores míos en esa época y no los había vuelto a ver. Entonces, el encontrarme con ellos y que, hombre, se acuerdan de ti y te acuerdas que hicimos y te acuerdas aquel proyecto, y para mí ha sido absolutamente satisfactorio, porque es decir, hombre, sí se ha hecho un trabajo, sí hemos dejado una huella. Yo le comentaba a mi familia, a mi esposa y a mis hijos, que estaba muy contento por cómo me habían recibido y lo que se acordaban. Es decir, estábamos en un hotel en Punta Cana, al lado de donde hicimos una convención hace 32 años. Okay. Y entonces el distribuidor de Venezuela me dice, oye, nosotros estuvimos aquí al lado, ¿cierto? Le dije, sí, aquí estuvimos. Y fue cuando hicimos no sé qué, de un tour y se hizo un trabajo de... ¿sí? Vas dejando huella en todas las acciones y las iniciativas que en ese momento... Yo creo que eso es lo más importante. Es decir, lo que tú dejas en tus clientes, lo que dejan en tus colaboradores. Tengo amigos que están en posiciones muy importantes ahora, que en alguna vez trabajamos juntos, alguna vez hicimos algo, y a mí me da mucho orgullo. Tú eres uno de ellos. A ti nos conocimos hace muchos años y mira dónde has llegado. Aquí andamos. Una representación. Y entonces todo eso te marca, todo eso deja una huella en ti y te dice, hombre, se ha hecho un buen trabajo. Sí. Y haciéndolo como una analogía al especialista independiente, al propietario, pues entonces tiene que cambiar algo, son decisiones difíciles, tiene que aprender de ellas, pero dar el paso. Claro, lo más difícil es empezar. Es decir, tomar la decisión de necesito cambiar, pero tener la certeza de que ese cambio se tiene que hacer para mejor, y que en ese cambio va a haber sacrificios, va a haber situaciones complejas, va a haber fracasos, pero va a haber éxitos. Okay. Lo importante es que haya más éxitos que todo el resto, y que cada uno de esos pasos se sortea apropiadamente y no pierdan la fe en que se puede realizar. Porque es difícil, es decir, no es fácil hacer un cambio de mentalidad, un cambio de posicionamiento, un movimiento de cambiar lo que has venido haciendo por mucho tiempo. El cambio no es fácil. Claro. Es decir, por ejemplo, si tú manejas un coche aquí mecánico perfecto, vas a Inglaterra y te vuelves loco. No puedes, el cambio, sí. Porque estás acostumbrado a hacerlo de una manera, y cuando te cambian, no sabes, tardas un tiempo en agarrar la secuencia y agarrar la forma apropiada de hacerlo. Lo mismo pasa en un negocio. Sí. Si mi negocio está estancado, si no estoy creciendo, si no estoy viendo resultado y me estoy esforzando, ¿qué tengo que hacer? Es un análisis interno de entender qué pasa y qué tengo que hacer, o cuáles son las opciones que puedo para salir adelante. Fabuloso. Muy buenas las recomendaciones, hasta inspiradoras, y siento motivado. Y cerramos con esto, Carlos. ¿Cómo visualizas, o en una frase primero corta y después te extiendes, el futuro de la industria de la visión para México y Latinoamérica, que tenemos al alcance, será, ¿cómo? Futuro de la industria de la visión y lo que implica. ¿Cómo lo visualizas? ¿Cómo será?
crecimiento y desarrollo. Ok. 2 palabras. ¿Por qué crecimiento y desarrollo? Porque estamos en un momento en donde tenemos todas o una gran cantidad de herramientas para crecer en cuanto a salud visual. Uh-huh. Hay una gran necesidad de salud visual. Sí. Entonces tenemos los dos factores. ¿Qué tenemos que hacer? Adaptarnos a las nuevas condiciones. ¿Qué tenemos que hacer? Aprender que existen diferentes opciones tecnológicas ahora que no existían hace 5 años, 10 años o 20 años, que necesitamos implementarlas en nuestra práctica. Y que tenemos que ir evolucionando, no estancados, sino evolucionando a cómo vaya evolucionando el mercado en general. Sí. En cómo se comporta el consumidor, cuáles son las necesidades visuales, porque ahora se viene un reto importantísimo con la visión a un metro. Acuérdate que vienen los anteojos, que ya estás tú escuchando mensajes, tomas fotografías con los smart glasses, ahora viene el de proyección. Pero resulta que la proyección puede ser entre 1 y 1.5 metros y nosotros estamos trabajando a 40 centímetros. ¿Qué necesidades visuales se tienen que desarrollar ahí? Sí. ¿Cómo va a funcionar un presbita que tenga este tipo de... nuevas distancias de trabajo y actividades? Exacto. Entonces, esto está evolucionando muy rápido. Y si yo sigo trabajando con el más 1.50 en flap-top... No, del ejemplo que usaste. Exacto. Claro. Entonces, eso es lo que voy. Todo esto está... La inteligencia artificial está ganando terreno en una forma impresionante que tenemos que adaptarnos a eso. Que tenemos que ver qué es lo que está pasando, hacia dónde nos está llevando y cómo yo manejo mi operación, mi negocio, grande, mediano, pequeño, cómo me adapto a las nuevas condiciones de los usuarios. Porque eso va a suceder. No me puedo quedar atrás. Claro. Tengo que seguir esa evolución, tengo que capacitarme, tengo que capacitar a mi gente de entender, de saber qué productos. No necesito tener stock de todo, pero saber qué productos son los que hay, qué puedo manejar, cómo lo puedo trabajar, si lo puedo trabajar, hacerlos, capacitarme para poder vender un producto de control de miopía. Oye, me llega un paciente, 4 años, con menos 2.50, con un astigmatismo de una... Eso tiene que pasar a control de miopía. No es la corrección convencional, necesito cambiar, necesito adaptar lentes de corrección. Entender la diversidad de productos que se están desarrollando, lo que viene, el desechable diario. ¿Por qué no evolucionamos y nos quedamos en un convencional anual de EMA y no estamos pasando hidrogel de silicona? Ahí es donde tenemos que ir. Perfecto. Carlos, gracias, muchas gracias por compartirnos estas experiencias, transmitir tu visión, pues desde el punto de vista honesto, general, y con todas las canchas donde has podido participar. Por eso es que eres un líder de opinión, alguien muy respetable que sabemos. Y bueno, para quienes no lo conocían, que tal vez algunos no, vamos a dejar su correo y demás o algo, invítenlo por ahí a alguna charla. Estoy seguro que él siempre va a decir que sí. Y particularmente pues para este episodio, para este podcast, en verdad te lo agradezco. Sé que hay más otros temas que se pudieran conversar, quizá en unos episodios siguientes. Y para usted, entonces esto yo te lo agradezco en verdad, Carlos. Gracias, Carlos. Gracias a ti y a Cooper Vision por la invitación. De verdad me siento muy honrado de compartir este espacio contigo y bueno, ojalá de un par de ideas que sean buenas, ya se hizo nuestro trabajo. Sí. Y entonces, pues para quienes nos siguieron en este episodio y quienes estamos llegando y han destinado algunos minutos de su atención, esperemos que sean de utilidad. También envíenos a través de sus redes sociales o nuestros datos de contacto algunos temas, invitados o algo y buscaremos las oportunidades de poder compartir con ellos. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente episodio de En Contacto de Cooper Vision y hasta pronto. Muchas gracias.